Bienvenidos a Anónimos Desconocido. La historia que están a punto de escuchar está basada en una confesión completamente anónima. Hay secretos familiares que permanecen enterrados durante años, secretos que cambian por completo la forma en que una persona entiende su vida, su infancia y hasta su propia identidad. A veces creemos conocer nuestras historias, creemos saber quiénes somos, saber de dónde venimos, hasta que un día descubrimos la verdad que era otra. Y cuando eso ocurre, nada vuelve a ser igual. Esta historia es de una mujer que pasó 30 años creyendo una mentira y del día en que descubrió que el hombre al que culpó toda su vida por abandonarla jamás la abandonó. Tenía 30 años cuando descubrí que mi apellido no era realmente mi apellido. Y lo peor no fue enterarme de que mi padre no era mi padre. Lo peor fue descubrir que el hombre que había querido conocer durante toda su vida llevaba más de 10 años muerto. Todo empezó por una carpeta. Una carpeta vieja, amarillenta y escondida al fondo de una gaveta en la casa de mi madre. Ella acababa de salir del hospital y me pidió ayuda para organizar sus documentos. Era una tarde aburrida, nada importante. Yo estaba revisando papeles viejos, recibos, certificados, fotografías, cosas que llevaban años acumulando polvo. Y entonces encontré mi nombre. Al principio no le di importancia, pensé que era algún documento relacionado con mi nacimiento, pero yo seguí leyendo. Y poco a poco empecé a sentir algo que no encajaba. Había nombres que no reconocía, fechas que no entendía y finalmente apareció el nombre de un hombre que jamás había escuchado mencionar. No era el apellido que había llevado durante 30 años, era otro hombre, completamente diferente. Recuerdo que me quedé inmóvil, volví a leer el documento varias veces y pensé que se trataba de un error, pero algo dentro de mí ya sabía que no lo era, porque de repente comenzaron a regresar recuerdos que durante años había ignorado. Las bromas de algunos familiares, los comentarios sobre que yo no me parecía a nadie de la familia, las conversaciones que terminaban cuando yo entraba a una habitación, las miradas incómodas y todo empezó a encajar. Aquella noche no pude dormir y a la mañana siguiente confronté a mi madre. Jamás olvidaré su cara, ni siquiera intentó negarlo, solo bajó la mirada. Y en ese instante entendí que toda mi vida había estado construida sobre una mentira. Mi madre quedó embarazada cuando tenía 18 años. Según ella, mi padre biológico desapareció cuando supo del embarazo. Eso fue lo que siempre me contó. La historia que escuché durante toda mi vida, la historia que me hizo odiar a un hombre que ni siquiera conocía, pero aquel día me confesó algo distinto. Me dijo que él se había intentado buscarme, pero aquel día me confesó algo distinto. Me dijo que él había intentado buscarme, que había llamado, que había escrito cartas, que incluso había ido a la casa varias veces. Y yo sentí que me faltaba el aire, porque eso significaba que durante años había vivido creyendo que alguien me abandonó, cuando en realidad nunca le permitieron acercarse. Pensé que aquello era lo peor, me equivocaba y lo peor vino después, porque me encontré las cartas. Pensé que aquello era lo peor, pero me equivoqué. Lo peor vino después, porque encontré las cartas. Mi madre la había guardado décadas enteras escondida en unas cajas. Cartas dirigidas a mí, cartas de cumpleaños, cartas de navidades, cartas preguntándome cómo yo estaba, carta donde hablaba de lo mucho que quería conocerme, y en una de ellas escribió algo que todavía me rompe el corazón. Si algún día lees esto, quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti. No importa lo que te hayan dicho, nunca quise abandonarte. Lloré durante horas, porque de repente toda mi infancia cambió. Todos aquellos años preguntándome por qué no me querían o por qué nunca me buscó. Todos aquellos años preguntándome por qué no me quería, por qué nunca me buscó, por qué ni siquiera fui suficiente para que se quedara. Y la respuesta era devastadora. Nunca se fue. Lo alejaron. Pasé semanas intentando encontrarlo, busqué en registros, redes sociales, contacté familiares, llamé a personas que ni siquiera conocía, hasta que al final encontré a alguien que lo había conocido. Y fue esa persona que me dijo la noticia. Había muerto 11 años antes. 11 años.
Estuve a pocos kilómetros de él durante gran parte de mi vida y nunca lo supe. Nunca pude hacerle preguntas, no pude escuchar ni siquiera decir mi nombre. Lo único que me quedaron fueron las cuantas fotografías y una caja llena de cartas. Durante mucho tiempo estuve furiosa con mi madre, pero con los años entendí algo. Las personas también toman decisiones desde el miedo y algunas de esas decisiones terminan destruyendo vidas. Mi madre tuvo miedo de perderme y por ese miedo me quitó algo que jamás podrá devolverme, la oportunidad de conocer a mi padre. Hoy sigo guardando aquellas cartas y a veces las releo. Y aunque nunca pude conocer al hombre que la escribió, hay algo que ellas me regalaron. Solo fui una hija atrapada en una mentira que duró 30 años. Gracias por escuchar Anónimos Desconocidos. Si esta historia te hizo reflexionar, recuerda seguir el podcast para no perderte los próximos episodios. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde cada semana compartimos nuevas historias, confesiones y relatos anónimos que merecen ser escuchados. Y si tú también tienes una historia que puedes contar, puedes enviarla de forma completamente anónima a nuestro correo anónimosdesconocidoselpodcast@gmail.com. Yo estaré aquí para escucharla y también contarla. Nos vemos en el próximo capítulo.